Que cuando voy en la mula y me caiga, ¿qué? Me hizo acordar que sí me caí una mula. De verdad, hace como 6 años, 7 años, Adri, me caí una mula, me fracturé la pelvis, esa vez, fue duro eso. Oiga, qué rico es estar otra vez en casa. Como decía Juaco, nosotros nacimos aquí hace 14 años. Aquí recibimos al Señor Jesucristo con Adri, estábamos juntos. Entonces, cuando uno nace en una iglesia, es como su forma de entender la palabra, de acercarse a la palabra, es esta, la de la Confra. Entonces nosotros somos de la NBI, ¿cierto? Nosotros somos Nueva Versión Internacional. Y cuando vengo y escucho la alabanza de mi corazón, que esta fue con la que yo me levanté en los caminos del Señor, pues se imaginan lo contento que estoy. Eso me sonó hoy riquísimo, parece que estaban cantando ángeles, de verdad. No porque estuviera mi hija ahí cantando, no, pero bueno, ustedes entienden. Últimamente hemos estado utilizando mucho el WhatsApp, el Facebook, ¿sí? Para mi hija eso es fácil porque es nativa digital, yo soy medio embuchado digital, entonces ahí estoy como luchando con eso. Pero en esta semana hemos estado como mandando muchos WhatsApp y mucho en Facebook, contándole la historia de la señora Eudocia, una indígena aruaca, cristiana, una época en su vida que no conocía al Señor Jesucristo y adoraba era los picos nevados, que son unos dioses fuertísimos en el mundo aruaco, obviamente la tierra y el Dios creador de ellos, porque tienen un Dios creador que es Serancua. Y ella adoraba a todos esos dioses y un día recibe el mensaje de salvación. Y ella decide hacer al Señor Jesucristo su Salvador y decide hacerlo Señor de su vida. Y entonces empieza a predicar de una manera asombrosa allá en la sierra ella. Y vimos que había sido transformada en lo más íntimo de su ser por el Espíritu Santo. Y durante más de 5 años lleva persecución muy fuerte. Y les contábamos en algún WhatsApp que la última persecución salió esta semana. La amenazaron y le quieren quitar su finca. La finca que le dieron sí los indígenas está dentro del resguardo, pero es la finca con la que ella alimenta a su familia. Entonces nos está dando muy duro este tema, porque por predicar al Señor Jesucristo, por llevar las buenas nuevas, le van a quitar su medio de sustento. Tiene el ultimátum de salir de la finca el próximo viernes. Miren, eso está sucediendo hoy aquí. Puede parecernos lejano, puede parecernos rarísimo que por predicar, por enseñar al Señor Jesucristo nos pase esto, pero eso está pasando hoy. Si el viernes, el clamor ahorita es que de aquí al viernes el Señor se manifieste de una manera asombrosa y no pase nada. Pero tenemos como fecha límite el viernes. Acompáñenos a orar por eso, por la hermana Eudocia, sostengámosla. Y yo admiro a esta señora porque sabiendo lo que le espera, se ha ganado como 3 carcelazos ya ella sigue predicando. Y yo concluyo que ella tiene clara su seguridad de salvación. Ella sabe que cuando se muera, la va a estar esperando allá es el Señor Jesucristo. Allá va a estar. Y yo creo que eso le da seguridad y le da una tranquilidad impresionante para predicar. Entonces en sus oraciones acuérdense de la hermana Eudocia. Eudocia entendió esto, de lo cual nos habló Juan Felipe hace 8 días. La hermana Eudocia entendió que la misión de Dios es su misión. Eso lo entendió ella muy, muy claramente. Yo quiero hablar un poquito de eso, de la misión de Dios en nuestras vidas, aquí en la Confra, o los que están más lejos, o los que estamos más allá. ¿Cuál es la misión de Dios en mi vida? Y lo haré desde Hechos, capítulos 6 y 7. Por favor, abran sus Biblias, Hechos 6. Abran sus Biblias en Hechos 6. Quien necesite una Biblia, levante la mano y hablamos con un anfitrión para que le traiga Biblia. Queremos que nos acompañen en las lecturas, pero Hechos 6 a 7 pues es un pasaje extenso. Entonces vamos a ir leyendo algunos versos pertinentes para la exposición. Mantengan sus Biblias abiertas ahí, Hechos 6. Hemos venido diciendo desde hace 8 días que hay un verso que ilumina todo el libro de Hechos, Hechos 1:8. Si ustedes me permiten, voy a hacer una paráfrasis, acomodando ese verso a lo que deberíamos entender hoy, aplicado a nosotros. Lo van a tener ahí en el video bien. Cuando vino el Espíritu Santo,
sobre nosotros. Ese día que creímos en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pablo en Efesios, por allá 1:13 dice que cuando creímos, cuando recibimos las buenas nuevas, fuimos sellados con el Espíritu. Entonces ese día que creímos en el Señor Jesucristo, el Espíritu vino sobre nosotros. Recibimos poder. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo tenemos el Espíritu y tenemos su poder para ser testigos en el vecindario, en la ciudad, en el país y hasta los confines de la tierra. Hermanos, hoy todos tenemos el Espíritu, todos tenemos ese poder. La pregunta es si lo vamos a usar o no. Usarlo siendo testigos. En la misión Dios está trabajando incansablemente en cada uno de nosotros para ser testigos. Y llevemos las buenas nuevas del Señor Jesucristo y que su reino crezca. Esa es la misión de Dios, creo yo. ¿Por qué no me acompañan en una palabra de oración? Coloquémonos de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, buenos días. Con gozo nos acercamos hoy a tu palabra, Señor. Con gozo llegamos aquí a reunirnos con los hermanos, a abrazarnos, a saludarnos. Pero, Señor, ante todo venimos a escuchar de ti. Vamos a adentrarnos en tus terrenos, Señor, los cuales tú conoces mejor que nosotros. Y pedimos que tu Espíritu Santo obre de manera sobrenatural en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, y así como lo hiciste con la hermana Eudocia, hoy nos transformes íntimamente. Que nos comuniques tu palabra de manera íntima hoy, para que se fortalezca, se afiance esa esperanza de vida en la eternidad, en nuestro Salvador. Señor, quedamos con los oídos abiertos para escucharte. Transfórmanos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor trabajó en la vida de Esteban de una manera asombrosa. Hechos 6, Hechos 7 habla de Esteban. Él fue transformado por el Espíritu Santo, él recibió el poder del Espíritu Santo y él cumplió con la tarea de ser testigo. ¿Y de qué manera? Hoy quiero hablarles de Esteban, de 3 principios que veo en la vida de Esteban donde Dios metió la mano, donde Dios actuó de una manera impresionante. Los 3 principios son estos. Miren, el primero, Dios en la vida del testigo. El segundo, Dios en la obra del testigo. Y el tercero, Dios en la esperanza de vida del testigo. Dios en la vida del testigo, Dios en la obra del testigo y Dios en la esperanza de vida del testigo. Y los voy a invitar a que construyamos un principio de la misión de Dios que debe ser real en nuestras vidas. El principio es este, miren. La misión de Dios transforma en la intimidad y da esperanza de vida en la eternidad. La misión de Dios transforma en la intimidad y da esperanza de vida en la eternidad. Iniciemos con el punto número 1 de sus bosquejos. Dios en la vida del testigo. Me impresiona este testigo, este Esteban. El Señor trabajó incansablemente con él. Esteban era un joven de habla griega. Había nacido muy seguramente en Grecia, pero judío. Y mire lo que dice Hechos 6:3. El contexto de Hechos 6:3 es que la iglesia ha crecido tanto que algunas viudas griegas, de habla griega, del pueblo de Esteban, estaban siendo desatendidas en los alimentos. Y van con el problema de los apóstoles y los apóstoles responden esto. Hechos 6:3. Busquen a unos hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y que tengan mucha sabiduría. Y uno de los hombres escogidos, nos dice Hechos 6:5, fue Esteban. Entonces Esteban era un hombre lleno del Espíritu, lleno de sabiduría y tenía muy, muy buen testimonio. Pero Hechos 6:5 dice algo más de Esteban. Dice, era un hombre lleno de fe. Además de las 3 características anteriores, Lucas en Hechos 6:5 le adiciona esta, era un hombre lleno de fe. Y en 6:8 dice que Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Pero ¿qué hacía Esteban con esa gracia y ese poder de Dios? En el mismo 6:8 no lo dice. Hacía grandes prodigios y señales milagrosas. Esteban era muy especial.
Y adicionalmente Lucas nos completa el panorama de la vida de Esteban. Dice en Hechos 6:9 que él discutía con los de la sinagoga de los libertos, defendía su fe. Y el mismo 6:9 dice que nadie le podía hacer frente, porque era tanta la sabiduría y estaba tan lleno del Espíritu que nadie podía hacerle frente. Hoy en día diríamos que es un apologeta, defiende su fe, él defiende la fe. Yo me imagino a Lucas cuando hizo la investigación para escribir Hechos. Alguien le dijo, pero acuérdese que en un momento de la vida de esta iglesia hubo uno, Esteban, y ese señor tenía un testimonio impresionante, intachable. Eso fue lo que debió escuchar Esteban. Ese hombre estaba lleno del Espíritu, ese hombre tenía mucha sabiduría. Mire que la fe de él no tenía la menor duda, era un hombre de fe. Tenía tanta fe que hacía grandes cosas en nombre del Señor, mostrando que estaba lleno de la gracia y de su poder. Yo me imagino a Esteban escuchando eso y debía estar asombrado de este Esteban. Tan asombrado estuvo que lo incluyó en el relato. Un hombre joven, judío, griego, de habla griega, y ha sido transformado de esa manera por el Espíritu Santo. Y este punto de la vida de Esteban nos da el primer principio de la misión de Dios. La misión de Dios es transformadora. La misión de Dios transforma, hermanos. Ese es el primer principio que tenemos. La misión de Dios transforma. El Señor es quien nos capacita para trabajar en la misión. De eso es que estamos hablando en la vida de Esteban. Él es el que hace toda la obra de transformación. El carácter de Esteban fue transformado y tuvo una vivencia de fe impresionante. Y esto le permitió testificar frente al Sanedrín, a los sacerdotes, a los duros. Miren lo que pasó, es el segundo punto en sus bosquejos. Dios en la obra del testigo. Esteban fue transformado y el Señor lo envía a trabajar. Sirve en las mesas a las viudas. También enseña allá en la sinagoga de los libertos. Y esto le trae problemas, le trae persecución. Le hicieron acusaciones fuertes. Mire lo que dice Hechos 6:14. Acompáñenme leyendo Hechos 6:14. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, el templo, y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Dos acusaciones muy fuertes en este momento. El templo es el único lugar que los judíos aceptan como lugar de adoración. Si ese Jesús de Nazaret destruye el templo, quedamos sin sitio de adoración. Pero además no es solo eso el problema que tenemos con este Esteban. Esteban también quiere acabar con toda nuestra tradición escritural, la que nos dejó Moisés. Al Señor Jesucristo también lo acusaron de querer terminar con el templo, acuérdense. Pero para Esteban esto parece que no es un problema. Él aprovecha esta acusación para predicar al Señor Jesucristo, para dar las buenas nuevas del Señor Jesucristo delante de los sacerdotes. Y este es el discurso que encontramos en Hechos 7. Hechos 7, Esteban en medio de su discurso frente al Sanedrín empieza diciéndoles, el Señor, Dios, le habló a Abraham. Cuando estaba por allá en Ur de los Caldeos, Dios le habló a Abraham y luego lo llevó a Harán. Allá le hizo la promesa. Hechos 12, ¿se acuerdan? Deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Serás de bendición para las naciones. Esteban les empieza a hacer el recuento de la historia, mostrándoles que Dios se mueve. El testimonio de Esteban es de un Dios vivo que se mueve, que le gusta la aventura además. Imagínense, Ur, Harán, y llegan a Canaán. Y en Canaán le habla de descendencia. El Señor le habló a Abraham de descendencia cuando no tenía hijos. Es el discurso de Esteban. Y le habla que esa descendencia le dará una herencia. También le habló de los 400 años de esclavitud en Egipto. También le mencionó eso a Abraham. Santiago, por allá en capítulo 2, verso 23, le da un nombre a Abraham. ¿Se acuerdan cómo lo llamó? Santiago llama a Abraham el amigo de Dios.
Abraham caminó con el Señor, escuchó la voz del Señor, hizo cosas increíbles por el Señor, casi sacrifica a Isaac, ¿se acuerdan? Porque el Señor le habló. Y yo lo que veo acá es una vida llena de intimidad con el Señor. Abraham tuvo una vida de intimidad. Lo que Esteban está diciendo, no podemos encerrar a Dios en 4 paredes, no podemos. El Señor está afuera, buscando a los de afuera. Y Él quiere intimidad con los de afuera, no con los de adentro. En el mismo discurso Esteban toca el tema de Josué también. Menciona a José. Y les dice, acuérdense que José fue vendido por los patriarcas, por los hermanos. Fue vendido por envidia. La Nueva Versión Internacional nos dice que Dios acompañó a José allá cuando vivía en Egipto y era un esclavo. Y la compañía de Dios fue tan especial que halló gracia frente a los ojos de Faraón y José llegó a ser gobernador. La traducción del lenguaje actual lo dice así: José fue amado por Dios. Y nuevamente, esto no me habla de 4 paredes y un templo, esto me está hablando es de intimidad. Dios lo que quiere con sus siervos es intimidad. En el discurso Esteban también habla de Moisés. Es la reseña más larga del discurso. Y Esteban les dice a los de Sanedrín que Dios vio nacer a Moisés, que él estaba ahí cuando lo sacaron de las aguas la hija de Faraón, que Dios estaba ahí cuando fue al palacio de Faraón, cuando fue educado, recibió la mejor educación, dice Esteban en su discurso. Pero también dice que Esteban reconoce a Moisés como un hombre poderoso en palabra y obra. La acusación de la ley no tiene mucho fundamento. Moisés le está diciendo que él tiene en alta estima la ley. A los 40 años Moisés hace justicia con sus manos. Mató a un egipcio, ¿se acuerdan del asunto? La pelea, y como el egipcio estaba ofendiendo al judío, lo mató. Hizo justicia por su mano. Y ese asunto le costó caro a Moisés. Le tocó irse por 40 años a Madián. Pero en Madián, cerca al monte del Sinaí, un día Moisés se encuentra con una zarza ardiendo. Y desde esa zarza sale una voz que dice: yo soy el Dios de tus antepasados. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. La santidad no la da el templo, la santidad la da la presencia de Dios. Y eso nos habla de intimidad otra vez, de mucha intimidad. Dios envió a Moisés como libertador, como gobernador, le dio la ley. Pero Esteban en su discurso no habla de la ley. Esteban menciona fue que le dio palabras de vida. Para Esteban toda la escritura era palabra de vida. No era solo la ley, esto daba vida. La relación que desarrolló Dios con Moisés fue impresionante. Acuérdense que la palabra dice que fue el único que alcanzó a ver un poquito de la gloria de Dios. Y cuando vio ese poquito de la gloria de Dios, su rostro, el rostro de Moisés, resplandecía. Nuevamente, Esteban está hablando de intimidad aquí. Esteban también les habló sobre David. Y dice, la Nueva Versión Internacional dice que disfrutó del favor de Dios. La traducción del lenguaje actual dice que Dios lo quería mucho. Se querían mucho, tanto así que David quiso hacer la casa de Dios, hacer el templo. Y más adelante Lucas, en el relato de Hechos, por allá en el capítulo 13, 22, nos recuerda que Dios dijo: he encontrado en David, el hijo de Isaí, un hombre, ¿no se acuerdan? Un hombre conforme a mi corazón. El discurso de Esteban inicia con el amigo de Dios, con Abraham, y termina con el hombre conforme al corazón de Dios. Termina con David. Hermanos, esto a mí me habla de intimidad profunda, de intimidad. Esteban está mostrando a un Dios vivo, que se mueve, que le gusta la aventura. Esa es la vida de Abraham, José, de Moisés y de David, llena de aventura, dirigido por él. Nos muestra, diríamos en términos de hoy, una agenda apretada, ¿cierto? Estos hombres grandes para Israel manejaban una agenda muy apretada,
pero también son un ejemplo de intimidad con el Señor. En medio de tanto movimiento y tanta actividad, ellos cultivaron esta intimidad con el Señor. Y esto nos ayuda a completar la primera verdad que teníamos de la misión de Dios. La misión de Dios transforma, decíamos, pero la misión de Dios transforma en la intimidad. Ahí es donde nos encontramos con el Señor. Ahí es donde Él nos capacita para ser testigos. De ahí debe fluir la fuente para que los testigos vayan y hagan la misión de Dios. De esa relación íntimamente transformadora. Les contábamos al principio que ustedes nos enviaron, Juaco lo dijo, Confra Unicentro nos envió hace 9 años a la sierra. Y fuimos a vivir primero a un pueblito que se llama Pueblo Bello. En esa época, hace 9 años, Pueblo Bello solo tenía una vía pavimentada. Sí, me acuerdo de las peleas de Adriana con los carros, porque vivíamos en la calle que no tenía pavimento. Entonces, cuando pasaba un carro, se levantaba un polvero y Adriana había acabado de barrer la casa. Entonces, ya se imaginan. ¿Sí fue así? Miren, el Señor allá nos enseñó dependencia. Imagínense 2 profesionales que se van de la gran ciudad a vivir en el pueblo más chiquito de la sierra. ¿Sí? No había cajeros, cuando caía un rayo se nos quemó la impresora. Era un pueblo interesantísimo. Aprendimos dependencia de Dios, ¿cierto? Allá aprendimos eso. Y a los pocos meses nos vamos a vivir a Nausima, que es una zona más inhóspita todavía. Nausima, que es la comunidad indígena. Allá aprendimos a vivir en otra cultura, a bañarnos con agua fría, refría, ¿sí? Es que fue toda una experiencia para mi esposa, que le gusta el agua caliente, el agua fría. Mi esposa odia el agua fría. Entonces nos bañábamos con agua fría allá y horneábamos pan, y cuando estábamos horneando pan llegaban los indígenas. ¿Cómo están? Aprendimos a vivir con otra cultura, pero también aprendimos lo que es la lucha espiritual, la batalla espiritual. Allá en medio de los indígenas, en medio, Nausima, que es la capital de los aruacos, es el centro de oscuridad, de la mayor espiritualidad, y allí aprendimos a batallar en ese campo. Y eso nos tocó aprenderlo en medio de la intimidad con el Señor. Después de Nausima, que nos vamos a vivir a Valledupar. Valledupar fue otra ciudad ya un poco más centros comerciales. Habían acabado de inaugurar el centro comercial Guatapurí, y eso fue espectacular para nosotros, tener un centro comercial cerquita. Pero en Valledupar aprendimos lo que era escuchar vallenato a todo volumen. ¿Sí? ¿Se imaginan? Los costeños. ¿Hay algún costeño? No. Son generosos con la música. Nos amaron tanto que el vecino de lado colocaba música a todo volumen 1 o 2 días. Eso fue impresionante. Pero aprendimos lo que son las pruebas. En Valledupar llegaron las pruebas. Y el Señor nos mandó a estarnos quietos en esa época. Nos dio mucho crecimiento personal, familiar. Y el ministerio, en medio de las pruebas, increíblemente, en medio de las pruebas, el ministerio creció también. Las mayores pruebas de nuestras vidas, desde que nos fuimos de Bogotá, las tuvimos ahí en Valledupar. Algunos de ustedes se enteraron, nuestra hija tuvo 2 o 3 años de matoneo. Eso fue durísimo, durísimo. Tuvimos el cambio de agencia misionera. Cambiamos de Misincol a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Marginados. También fue una crisis ministerial. Pero la mayor prueba, la prueba más grande que tuvimos fue exactamente hace un año, en septiembre. Mi papá murió. Mi papá tenía una empresa de reparaciones automotrices y yo había estudiado ingeniería mecánica y mi papá ya no estaba. Entonces eso es como blanco es, gallina lo pone y frito se come, ¿cierto? El ingeniero mecánico que haga el frente al asunto. Y aquí yo creo que aprendí una de las lecciones más grandes en mi vida cristiana. En estos 14 años de caminar con el Señor, esta fue una lección muy grande del Señor. Tú no vas a cuidar a tu mamá. Quien va a cuidar a tu mamá soy yo. Y gracias a Dios por eso. Y hoy estamos allá en la sierra, en el oasis, dice mi esposa, en Santa Marta, el oasis de amor de Dios. El ministerio está creciendo de una manera impresionante. Estamos orando por más misioneros. La vez pasada que estuve acá con el hermano John, el aruaco, les dije, necesitamos misioneros.
Oren por muchos misioneros, que vayan a la sierra a trabajar con nosotros allá. Muchos misioneros necesitamos. Pero una petición de oración especial. En estos momentos de intimidad de ustedes con el Señor, pidan por misioneros aruacos. Que ellos entiendan que el pueblo aruaco va a ser alcanzado por los aruacos, no por nosotros. Estamos empeñados en desarrollar liderazgo a ese nivel. Que vayan ellos y alcancen a su propio pueblo. 9 años de aventura, de movimiento, de confrontaciones, de muchas cosas. Y aprendimos, como les decía, esa transformación íntima. Nosotros la vivimos en todos estos 9 años. La misión de Dios transforma en la intimidad. Ya al final del discurso de Esteban, empieza a mostrarnos en quién tiene depositada su esperanza de vida. Es el tercer punto en sus bosquejos. Dios en la esperanza de vida del testigo. Esteban llega a una conclusión después de este discurso que le da al Sanedrín. Yo diría que es la cereza del pastel. Hechos 7, 51, 53. Voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Mire cómo les dice. Hechos 7, 51, 53. Ustedes, sacerdotes, Sanedrín, consejo de ancianos, ustedes son unos tercos, no entienden el mensaje de Dios. Son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Y después los acusa de haber asesinado al justo, al que habían profetizado todas las escrituras, del cual habían hablado los profetas. De acusado pasó a ser acusador. Y en esta condición es que llegamos ya al martirio final de Esteban. Y en su momento de muerte, ya cuando todo estaba hecho, Esteban nos muestra 3 palabras. En su momento de martirio, Esteban dice 3 cosas. El preámbulo de esas 3 cosas, Lucas lo coloca en Hechos 55. Antes de las 3 palabras, Lucas escribe esto, Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Lucas empieza el relato de Esteban diciéndonos que era un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y después de este discurso, lo que Lucas relata es que sigue estando lleno del Espíritu Santo, pero da un paso más arriba. Ahora nos dice en ese verso 55 que vio la gloria de Dios. Vio al Señor Jesucristo de pie. Era tal la intimidad de Esteban con el Señor que le permitió ver su gloria. Se le abrió el cielo y ve al Señor Jesucristo parado de pie. Y él lo dice en el verso 56, dice que habló, veo al cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. No solo lo vio, sino que lo expresó. ¿Ustedes se imaginan cómo se sintieron los judíos en ese momento? En la cosmovisión judía, en el trono de Dios solo está Dios, nadie más. Y Esteban está viendo al Señor Jesucristo de pie, al pie del trono. Hasta en el último momento Esteban predicó al Señor Jesucristo. En el último momento lo vio como real en su vida. Y eso es lo que está transmitiendo. Y eso a mí me anima, porque como testigo debo testificar al Señor Jesucristo hasta el final. Realmente no importa la loma, no importa si me caigo en la mula, no importa lo que pase. Lo importante es que debemos testificar hasta el final. Eso es lo que está diciendo Esteban. Hasta el final. Vamos hasta el final. Esa es la primera palabra. La segunda palabra es una oración dirigida a Cristo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y esta palabra nos hace pensar inmediatamente en la cruz de Cristo. Lucas lo describe así. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inmediatamente expiró. En el momento de muerte Él está predicando al Señor Jesucristo, está diciendo que lo ve, pero además lo está citando desde la palabra. ¿Dónde está la esperanza de vida de Esteban? La esperanza de vida de Esteban está allá,
Él sabe que en la eternidad lo está esperando el Señor Jesucristo. Y creo que ese es el segundo principio que quiero darles hoy. La misión de Dios da esperanza de vida en la eternidad. La misión de Dios da esperanza de vida en la eternidad. Estaba tan seguro de eso Esteban que la última palabra que sale de su boca dice que está de rodillas y que grita, dice la Nueva Versión Internacional. Él se arrodilló y gritó: Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. En este último momento, sabiendo que tiene asegurada su salvación, que quien lo está esperando allá es el Señor Jesucristo, Él los perdona y pide al Señor que los perdone. La misión de Dios da esperanza de vida en la eternidad. Yo lo veo así, hermanos. Esta esperanza de vida que tenía Esteban en la eternidad le dio la seguridad y la tranquilidad para morir predicando al Señor Jesucristo. La muerte de Esteban tuvo grandes repercusiones para la iglesia. Hechos 8 y Hechos 11 lo cuentan y nos dicen que muchos en Jerusalén, muchos de la iglesia se fueron a Judea, a Samaria, a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, toda la parte como del mar Mediterráneo hasta arriba. Todos se fueron para allá. Se desató tal persecución con la muerte de Esteban que salieron corriendo. Pero salieron corriendo con un propósito. Dice que ellos fueron y enseñaron las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Eso fue lo que hicieron. Y dice que muchos escucharon y muchos creyeron. La transformación íntima de las que les he venido hablando, esa transformación íntima es la que nos hace testigos. Pero esa esperanza de vida en la eternidad, es la que nos hace vivir como testigos y predicar al Señor Jesucristo. Me quiero despedir hoy con 2 preguntas. Están en sus bosquejos, por cierto. La primera pregunta: ¿mi vida está siendo transformada continuamente? Porque esto es un proceso continuo. ¿Mi vida está siendo transformada o entró en un proceso de quietud, de estancamiento? Cuando esta tarde lean Hechos 6 y 7, respóndanse la pregunta, léanlos por favor. Y la segunda pregunta es: ¿cómo está mi intimidad con el Señor por estos días? Por estos días, ¿cómo les está yendo con la intimidad con el Señor? Porque la misión de Dios transforma en la intimidad y da esperanza en la eternidad. Oremos, hermanos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque el relato de Esteban nos confronta. El relato de Esteban nos muestra que podemos estar llenos del Espíritu Santo de principio a fin. Y Señor, gracias porque tú estás empeñado en trabajar en nuestras vidas, en hacernos testigos, en construir esa seguridad, esa esperanza de vida eterna, Señor. Gracias por eso, Padre. Hoy dejamos a nuestra iglesia, hoy nos vamos, Señor. Pero yo te clamo para que continúen siendo transformados en su intimidad y con esa esperanza preciosa de vida en la eternidad. Amén y amén.